Tenía que leer el anexo que dice Introducción a la epidemiología molecular de las enfermedades infecciosas. Sí, ahí se lo leo. Pusimos que usaríamos la técnica ELISA, que puede ser utilizada para detectar si un paciente tiene una infección o una enfermedad autoinmune, y pusimos que la enfermedad que analizaríamos mediante ese método sería el VIH, o el virus que causa el SIDA. José. Sí, está bien. Está bien. ¿Sí? Sí, lo que tienen ahí es que hay una diversidad interesante, ¿no?, de técnicas. ¿Vos lo tenés a mano el cuadro ahí, Rubén? No. Ya lo tengo si quieres. No sé si sí, puedo compartir. Sí, en realidad que tenemos, por ejemplo, métodos convencionales, en los cuales están los inmunológicos, la ELISA que mencionaste, u otro ensayo inmunológico. Después están las pruebas basadas en ácidos nucleicos, ¿sí?, donde tienen todos los marcadores que vieron la clase pasada. Hay técnicas basadas en PCR, luego basadas en proteínas como el Western blot, el immunoblot, la electroforesis. Disculpen. Denme un segundo. Dale de comer. Sí, denme un segundo. Bien, encontraron, seguramente es casi imposible no relacionarlo con lo que vieron en biología sanitaria, ¿no? Así que tengan en cuenta que es el momento de cruzar todo el conocimiento, ¿no? Va todo de la mano. Sí, bueno, a lo que va orientado este punto es básicamente a que vean de que hay muchísimos enfoques que pueden tener, dependiendo de la enfermedad que uno trabaje, va a depender la técnica que se use, dependiendo de la pregunta que tenga dentro de una misma enfermedad, van a ser distintos los métodos que se van a usar, ¿sí? Concretamente es eso, y que va a depender de la cantidad de muestra que se tome, del tipo de muestra. O sea, no todas las técnicas se pueden aplicar a todo, ¿sí? Y dependiendo de la pregunta es que vamos a tener que seleccionar una, y como ustedes ya vieron en la clase pasada de marcadores moleculares, tienen algunas desventajas, otras tienen ventajas, o en realidad todas tienen sus ventajas y sus desventajas. Y a la hora de seleccionar, tienen que poner en la balanza todos esos aspectos para definir qué prueba o método usarán para abordar una determinada hipótesis o objetivo, ¿sí? Así que bueno, pero está bastante fácil, creo. Si quieren, pasemos a la pregunta 2 directamente. Sí, del grupo de Tamara, no sé si uno de tus compañeras, Tamara, o vos puedes responder. Sí, ¿Se no sé quieren si... leer la 2? Sí, dale, Sofía. Las técnicas moleculares avanzadas brindan la oportunidad de detectar pequeñas cantidades de materiales genéticos de un patógeno en varios especímenes con una sensibilidad que va mucho más allá de los métodos basados en cultivos. Esto es porque la gran mayoría de los patógenos no son detectables por las técnicas tradicionales basadas en cultivos. Los patógenos cuyo material genético se detectan en muestras de casos, pero no en muestras de controles, se convierten en agentes potencialmente causantes de la enfermedad de interés. Bien, bueno, esta pregunta va enfocada concretamente al hecho de todas las ventajas que traen las herramientas de biología molecular, que mejoran la sensibilidad y la especificidad para poder detectar un agente patógeno o poder asignar una etiología de una determinada enfermedad. Cuando digo asignar una etiología, es poder de alguna manera asegurar de que un patógeno causa una determinada enfermedad, ¿sí? Lo único que tiene de tramposa esta pregunta es que habla como que los métodos moleculares todos tienen mayor sensibilidad que los cultivos,
lo cual no es cierto. Hay algunos métodos que necesitas aislar el patógeno, desarrollarlo en cultivo, y recién podés aplicar el método molecular, ¿sí? Por ejemplo, no es fácil hacer una secuenciación necesita mucho material, ¿sí? Entonces, incluso para hacer, por ejemplo, un RFLP, o por ejemplo, detectar algunos genes en particulares, a veces no se puede lograr esto a partir de una muestra directa. Primero hay que cultivar y recién se puede aplicar los métodos. Bien, ese es otro punto interesante para tener en cuenta, sobre todo pensando en que en algún momento ustedes van a tener que planificar estudios y tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? No sé si tienen más preguntas al respecto sobre este ítem. Profe, disculpe, ¿la profe no empieza a grabar las preguntas? No estamos grabando, eso le iba a preguntar. Bien, ahora comienzo a grabar. Así que rebobina, José, y repetito de nuevo. Grabar en la computadora. Bueno, ahí comencé a grabar. Bueno, para complementar con esta pregunta y con un ejemplo concreto de que hay una pequeña trampita cuando uno habla de las técnicas moleculares, donde la ventaja es la sensibilidad. Otro ejemplo, además que el que mencionó José, es cuando nosotros trabajamos con enteroparásitos y queremos estudiar variabilidad genética de parásitos. La muestra biológica para encontrar esos parásitos es la materia fecal, ¿sí? Y es para poder hacer los estudios moleculares de los parásitos, de los individuos en sí, necesitamos aislar las larvas o los huevos. Es decir, no podemos trabajar con toda la materia fecal, ¿sí? Entonces ahí necesitamos aislar. Entonces, lo que hay que tener bien presente que los métodos moleculares y los métodos directos, observacionales, son complementarios y que de acuerdo al tipo de estudio o de trabajo que uno proponga, va a tener mayor o menor peso, ¿sí? Pero eso yo creo que es el mejor mensaje que podemos hacer, que todas las técnicas sirven. Todas las técnicas tienen sus desventajas y todas sus técnicas van a tener sus ventajas. Y va a depender de la pregunta, ¿qué es lo que quiero? ¿Bien? Eso creo que eso tiene que estar claro. Y creo que un ejemplo más actual es el COVID. Todos los estudios que se están haciendo o todas las hipótesis, opiniones que nacen, todos se hacen a partir de las PCR o de los marcadores moleculares, pero hay muchas respuestas que para poder responderlas se necesitan hacer cultivos virales y esas cosas todavía eso llevan tiempo, es más trabajoso. Entonces todo lo que es métodos directos siempre ayuda, sirve mucho. No todo está molecular. Pasemos a la 3 con el grupo 2. El grupo 2. El grupo 2, leo la pregunta. Dice, ¿cómo puede ayudar la epidemiología molecular a determinar si la presencia de un posible patógeno precede a la aparición de la enfermedad? Profe, nosotros pusimos que la epidemiología molecular, al determinar si la presencia de un posible patógeno precede a la aparición de la enfermedad, puede establecer el papel de ese patógeno en el desarrollo de una enfermedad específica y así determinar su origen. Con este conocimiento, junto con las fuentes, los reservorios, el patrón de circulación y los patrones de transmisión del patógeno que causa la enfermedad, se podría combatir esta mediante estrategias preventivas. Bien, está bien. De hecho, en el texto hay un ejemplo
no sé si lo leyeron, que habla del HIV, del virus de HIV y de los virus estos que causan el sarcoma de Kaposi, que son como un linaje del virus del herpes, o sea, son de la misma familia, y ahí cuenta cómo diseñaron un estudio en el que a pacientes infectados con HIV le hicieron, antes de que aparezca el sarcoma de Kaposi, le hicieron una búsqueda de genoma viral del herpes, ¿sí? Y encontraron al virus antes de que aparezca la enfermedad, ¿sí? Entonces, una orientación que tiene la pregunta esta del punto 3 es ese, ¿no? Es decir, por ejemplo, la epidemiología molecular te puede permitir detectar al patógeno incluso antes de que genere la enfermedad, ¿sí? Y esto va, digamos, también sumado a otras pruebas, va a ser evidencia de que este patógeno es el agente causal de dicha enfermedad, ¿sí? Entonces, como les decía, en este estudio que habían diseñado estos investigadores, detectaron el virus antes que desarrolle la enfermedad y luego, justamente, los que les había dado positivo terminaron después con un sarcoma de Kaposi, ¿sí? Así que bueno, eso no sé si tienen alguna duda, creo que es bastante claro y sencillo, ¿no? Bien, pasamos a la 4, ¿puede ser? O no sé si vos, Rubén, tenés algún comentario. No, que haciendo una analogía, pero 100 años atrás, Carlos Chagas vio el Trypanosoma cruzi en las vinchucas y haciendo una asociación entre que las vinchucas están en las viviendas y que la gente le comentaba que las vinchucas se alimentaban de las personas, tomaban sangre, chupaban sangre, hizo una asociación entre que esos parásitos podían causar alguna enfermedad en las personas si eran transmitidas, digamos. Es decir, una analogía de 100 años atrás, pero que creo que un poco es algo parecido a lo cuando uno lo mira usando biología molecular, ¿no? Técnicas de biología molecular. En este caso sería, por ejemplo, que vos podés, o sea, actualmente podemos detectar al parásito y saber, digamos, que la persona ya está infectada, más allá de que desarrolle o no después, a los años, una cardiopatía o un cuadro digestivo, por ejemplo, que son típicos de Chagas, ¿no? Ahí estamos en un terreno que es preventivo, digamos. Pues sería un tipo de trabajo exploratorio preventivo, si uno puede decir, porque uno va explorando a ver qué encuentra y después decir, bueno, mirá, si esto hay que seguir a las personas que tienen este virus porque capaz que le produce algo. No sé, no sé si estoy equivocado ahí. Más o menos ubicándolo, si uno no lo ubica en un contexto de investigación, digamos. Claro, sí, es que en realidad, concretamente lo que plantea este ítems es el hecho de esta posibilidad de poder detectar el patógeno antes de que desarrolle el cuadro clínico, ¿sí? Y poder comprobar que en toda persona, o en la mayoría de las personas que tienen el patógeno, luego desarrollan el mismo cuadro clínico, digamos. Es como, más o menos como los postulados de Koch. Koch, el postulado de Koch, eso te iba a decir. Exactamente. Bueno, entonces pasamos a la pregunta 4, que dice, ¿cómo puede ayudar la epidemiología molecular en la detección de genes de resistencia? Seguimos con el grupo 2. Profe, nosotros pusimos que las técnicas de biología molecular sirven para analizar ácidos nucleicos y para detectar e identificar tanto microorganismos como diferentes genotipos dentro de una misma especie y genes de resistencia al tratamiento farmacológico. Todas estas técnicas necesitan un paso previo de extracción de material genético. Las herramientas moleculares permitirán la identificación de genes implicados en un conjunto de caracteres, incluyendo los caracteres adaptativos, así como los polimorfismos,
que causan la variación genética funcional y genes basados en la resistencia. Sí, está bueno. Lo que sí hay que tener en cuenta, por ejemplo, si vos de repente aparece una resistencia a un determinado antibiótico, supongamos de una bacteria, y se desconoce todavía el mecanismo, ¿sí? Simplemente no se sabe cuál es el mecanismo mediante el cual la bacteria resiste eso. Y ahí en el mismo texto habla de un ejemplo en el cual si uno secuencia todo el genoma de una bacteria que es susceptible al antibiótico y lo compara exactamente con la bacteria que sí es resistente, se puede identificar el segmento exacto en el cual se diferencian el o los segmentos exactos en los cuales se diferencia la bacteria susceptible respecto a la bacteria resistente. Entonces, a partir de la identificación de esa secuencia, se puede comenzar luego a trabajar e identificar cuál es el mecanismo de resistencia. Entonces, fíjense que desde lo básico, partimos de lo básico, poder comparar dos genomas completos de un organismo resistente respecto a uno susceptible y poder identificar la secuencia que es distinta y que quizás sea esa la cual sea responsable de la resistencia. Entonces luego recién empezás a trabajar e identificar cuáles son los mecanismos. No sé si queda claro. Sí, profe, bien claro. Buenísimo. Pasemos a la pregunta número 5. El grupo 3 sería ahora, ¿cierto? Dale, que bueno, dice, profe, considerando el punto sí. 3A del texto, ¿sí? Describa cómo cree que se pueden identificar posibles vectores biológicos de enfermedades. Bien, profe, nosotros colocamos que gracias al uso de técnicas de biología molecular, los científicos pueden encontrar nuevos reservorios o fuentes de infección y diseñar estrategias preventivas más efectivas. Y para ello se debe identificar si el patógeno aislado del individuo infectado es genéticamente similar o no al patógeno obtenido de fuentes sospechosas. Y si son genéticamente similares de manera significativa, entonces la fuente sospechosa se considera como una nueva fuente de infección para ese patógeno. Bien, está bueno que entiendan el concepto de fuente, que esa fuente puede ser un reservorio o incluso podría ser un vector. En este caso, la pregunta hacía referencia primordialmente a un vector biológico, ¿sí? Y vector biológico va a ser aquel en el cual el patógeno cumple alguna parte de su ciclo de vida, ¿sí? Dentro de ese vector biológico. Por ejemplo, Trypanosoma cruzi cumple parte de su ciclo de vida dentro de la vinchuca. Bien, entonces la respuesta correcta, si bien no está mal todo lo que dijiste, sería de que uno tendría que aislar Trypanosoma cruzi de un paciente y ver que son idénticos a los que están dentro de su vector, que en este caso sería la vinchuca, que hoy ya lo sabemos, digamos, ¿no? Pero tranquilamente puede pasar, que está pasando ahora con nuevas enfermedades virales transmitidas por mosquitos, por ejemplo, ¿sí? Para saber si un mosquito determinado es el vector, tengo que aislar el virus del mosquito y comparar la secuencia genética con el virus aislado de las personas y allí comprobar o no si es que este mosquito está actuando como vector, por ejemplo. ¿Sí? Era Claro, eso, profe, básicamente. sí, es verdad. Gracias. Perfecto. Gracias a vos. Vamos a las 6. ¿En qué ayudan los marcadores moleculares a la hora de definir si se deben usar nuevas vacunas? ¿El mismo grupo? Hola. Es el grupo 3, ¿no? Sí, el grupo 3. Estaba, lo que ahí está pusimos Matías. fue... Ah, bueno. Sí. Sí, perdón, Alicia.
Sí. Lo que pusimos fue que los marcadores moleculares ayudan a definir si se deben usar. ¿Se cortó? Te cortó, Alicia. Parece que sí se le cortó. Otro integrante del grupo. Ahí estabas con Matías. Matías, ¿vos estabas con Alicia? Sí, y Rita Sandoval. Ahí está. Rita. Hola, sí. Rita. Hola. Bueno, lo que pusimos fue que los marcadores moleculares ayudan a definir si se deben usar nuevas vacunas, ya que se puede realizar una genotipificación de los patógenos circulantes en la población para la vigilancia de las cepas microbianas existentes en la comunidad. Para los patógenos, en los que diferentes cepas tienen diferentes propensiones a causar las enfermedades, el conocimiento sobre las cepas circulantes es esencial para el desarrollo de vacunas más específicas. Perfecto. Que es uno de los roles que se plantea, ¿no?, de la epidemiología molecular, que es la vigilancia, ¿sí? La vigilancia, bueno, una puede servir para las vacunas, puede servir para identificar circulación de patógenos resistentes, o patógenos que son más agresivos, que causan más letalidad, pero bueno, justamente describiste muy bien cómo se utiliza para el tema de las vacunas. Gracias. Sí, bien, Rita. Y creo que ahora se está hablando mucho con el tema de COVID y las distintas cepas y la eficacia de las vacunas y todo lo demás, así que perfecto. Creo que está. Punto 7, vamos para el grupo 4. ¿Por qué necesito marcadores moleculares para estimar la probabilidad de transmisión de COVID-19? Ahí les leo yo, ese grupo 4. Dale, Mauricio. Lo puse porque permite determinar el número reproductivo básico de una infección, y este es el número promedio de casos nuevos que genera un caso dado a lo largo de un periodo infeccioso. También permite determinar la presencia del genoma del patógeno tanto en personas que presentan síntomas de enfermedad como en los asintomáticos, lo que permite determinar más precisamente las probabilidades de transmisión. Perfecto. Sí, que acá en realidad va sobre todo orientado la pregunta a el hecho de que si uno calcularía la probabilidad de transmisión o el R0 solamente con los casos aparentes, o sea, con los casos que desarrollan la manifestación clínica, estaríamos subestimando, ¿sí?, ese valor de probabilidad. Ese valor de probabilidad aumenta si es que consideramos las personas asintomáticas, y las personas asintomáticas solo las vamos a detectar por marcadores moleculares, ya sean de ácidos nucleicos o de anticuerpos. Pero sí, está muy bien lo que dijiste, Mauricio. Gracias. De nada, profe. Y la última, del punto 1, considerando el apartado 3D, ¿considera que se podría conocer mediante epidemiología molecular cómo ocurrió la dispersión espacio-temporal del virus SARS-CoV-2? Explique. Sí, porque se me... Bueno, profe, yo voy a responder esa. Daniela. No se puede conocer cómo ocurrió la dispersión espacial temporal de SARS-CoV-2 solamente con la epidemiología molecular, ya que se necesita información aportada por otras disciplinas, como los datos sociodemográficos de comportamiento de filogeografía. Además, a partir de la epidemiología molecular se determina la secuencia genética del virus, la cual se va a comparar entre los distintos países que presentan casos. Mediante el análisis de comportamiento podría determinarse qué actividad contribuyó a la propagación, por ejemplo, las reuniones sociales, los viajes, y mediante filogeográficos podríamos determinar la dirección de la propagación, es decir, dónde se inició y hacia dónde se trasladó el virus.
bien, lo que sí, digamos, prácticamente nunca se utilizan marcadores moleculares sin acompañar con otra información. O sea que se da por supuesto de que cuando trabajas con marcadores moleculares vas a incorporar otra información de dónde proviene la cepa, de qué lugar, de qué persona se extrajo. Entonces la respuesta es sí se puede, pero acompañando con otra información, como vos bien lo describiste, que también ya con la posibilidad de hacer estos análisis filogeográficos se puede estimar y conocer a grandes rasgos cómo fue la diseminación. Si en este momento no tengo en la página, hay una página que muestra cómo fue mutando, apareciendo nuevas pequeñas variantes del virus, y al mismo tiempo cómo se iba diseminando a través de todos los países. O sea, se conocía exactamente cuáles eran los países iniciales que habían empezado, cuáles eran esas cepas iniciales, y a partir de esas cepas cómo iban apareciendo nuevas e iban colonizando nuevos países. O sea que en realidad la epidemiología molecular te puede permitir de alguna manera conocer cómo es esa dinámica espacio-temporal, pero como bien lo dijiste, acompañado de otra información sociodemográfica. ¿Sí? José, Gracias, ¿será profe. la página, perdón, será GIS-AID? ¿Cuál? A ver, la pongo ahí en el chat, no sé si es esa la página de la que estás hablando, que creo que ya la trabajaron con la profesora, ahí la puse en el chat, no sé si será esa, con la profesora Cristina, ¿se acuerdan que ella nos mostró esta página que justamente tiene como mucha información sobre eso, ¿no? Ahí se la puse en el chat. Acá hay... No es exactamente, pero parece que muestra algo similar. Sí, no es exactamente la misma. Ya la busco después y se las mando para que chusmeen, digamos. Pero es básicamente esto que les cuento, ¿no? Como la posibilidad de ir viendo cómo va variando el virus y al mismo tiempo cómo se va diseminando. Bueno, con esto terminaríamos el punto 1, la actividad número 1. Para iniciar la actividad 2, yo creo que vos vas a estar de acuerdo, Rubén, con que les demos un tiempito para que puedan terminar esa actividad. Sí. Son, creo que 10 preguntas, algunas son... yo creo que son las 10:35, a las 11... Ustedes, chicos, ¿cuánto tiempo creen que necesitan? O sea, hay algunos que yo creo que ya han avanzado bastante, ¿no? Lo deben tener resuelto la actividad 2, ¿o me equivoco? Chicos, chicas. Inés, ¿cómo avanzaste vos? Sí, a nosotros nos faltó un par de puntos nada más. Sí, ¿Le pero parece 10 ya casi terminamos el práctico? ¿A las 11 le parece que puede ser prudente? ¿11:05? Sí, 20 profe. minutos. En 20 minutos dicen los estudiantes porque algunos ya lo tienen resuelto. Bueno, a las 11. Bueno, listo. Sí. Bueno, ahora entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a poner... primero tengo que detener la grabación. Tengo la grabación.